buenas noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan, un miércoles más. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Adi, muy bien. Y bueno, Contenta por este programa. claro, tenemos un súper tema el día de hoy. Es un desvelando porque ella es la 1 de la mañana y ella es la Tercera o cuarta vez que me invitan. Yo sexóloga. feliz, de verdad, muchas gracias, Laura. Eh, un honor para mí estar aquí acompañándolas de nuevo y también muy feliz de que el programa dure tanto tiempo, porque ha sido un montón de años, ¿o no? Claro. Sí, qué Sí, bueno tenerte aquí más seguido, porque la verdad es que siempre son temas que disfrutamos invítenme. muchísimo contigo. Yo feliz, jamás digo que no, por eso tengo 3 hijos. Bueno, y si tú nos ves por primera vez, te voy a presentar un poco a Karen para que sepas un poco de su trayectoria. Ella es presidenta del Instituto Americano de Sexología, INASEX, en Chile. Está especializada en terapia de parejas, salud y educación sexual. Ella es miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología, FLACES, y bueno, es comunicador en diversos medios radiales y televisivos. Además es una excelente persona y es muy divertida y aborda los temas desde un enfoque muy profesional. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema erotismo y seducción. Y bueno, lo primero que se me antoja a mí preguntar son dos palabras polémicas, pero muchas veces no sabemos muy bien dónde está esa línea intermedia, dónde deja de ser seducción y empieza a ser erotismo, o cuándo pasa de uno a otro. Entonces, quizá hablar un poquito de eso. Ujú. Bueno, las vamos a definir, pero primero quisiera mandar un saludo especial a Jaime Gutiérrez, que nos está viendo. Jaime, desde México, ¿no? Sí, Sí, un besito para ti. Bueno, el erotismo es todo aquello que se expresa en el ámbito sexual y todo aquello que estimula el deseo sexual, ¿cierto? Nuestra libido y tiene que ver con el placer, ¿ok? Implica gestos, formas de seducción, ¿cierto? Ya vamos a definir lo que es la seducción. Implica lenguaje corporal, apariencias femeninas, masculinas, más andróginas o no binarias, ¿cierto? Mientras que la seducción es la dominación de diferentes herramientas de comunicación, como por ejemplo la comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? La asertividad, habilidades sociales, y es un acto que se lleva a cabo entre dos o más personas. ¿A qué me refiero con esta definición? Que no siempre tiene que ver con el erotismo, ¿cierto? El erotismo tiene más que ver con la libido, ¿verdad? Con aquello, con el drive, con aquello que nos calienta, ¿cierto? Pero la seducción incluso podría ser una herramienta de trabajo. Cuando yo quiero, por ejemplo, convencer a mi contraparte de que, no sé, aplique mi proyecto en algún área, ¿cierto? Yo puedo ser seductora sin necesariamente ser erótica. Uh-huh. Karen, a ver, con base en esto, ¿qué importancia tendría el erotismo y la seducción en la vida de una pareja? Es muy, muy importante. Bueno, primero, algunas características de la erótica es que es un fenómeno humano por excelencia, ¿cierto? Es inherente en el ser humano. Se expresa de manera diferente en cada persona. Cada persona tiene su propia forma de erótica, ¿cierto? Eh, Se alimenta de un montón de elementos como por ejemplo la imaginación, la fantasía, la memoria. Además, el erotismo facilita el proceso de la seducción, que no es lo mismo, ¿cierto? Y además fortalece los vínculos de la pareja. Esto es bien importante destacar también. En la pareja debe haber erótica y seducción, ¿cierto? Son elementos que son muy importantes porque de alguna manera aportan un montón de bienestar a la relación de pareja. claro. Oye, Karen, y bueno, esta parte de la seducción, ¿en qué momento se empieza a convertir ya en erotismo? Porque como decías tú, la seducción puede ser ese lenguaje corporal, puede ser esa influencia en el otro, Ajá, pero llega un momento en que se convierte en esta parte ya sexual. claro. Es que en el proceso de la seducción, ¿cierto? ¿Te acuerdas que decíamos al principio que implicaba una intención erótica en algunos momentos, ¿cierto? Y creo que ahí está la diferencia. Cuando podemos ser una persona súper seductora, no sé, en lo laboral o de repente con los pares en la parte académica, ¿cierto? Pero cuando hay una intención erótica, ya se cambia el foco.
¿cierto? La intención erótica tiene que ver con el deseo sexual y con la libido, con aquello que a mí me erotiza, que aquello que a mí me calienta, ¿cierto? Dicho de otra manera. Ahí creo que tiene que ver, ahí está la distinción, como una cosa es el tinte erótico que se le pone a la seducción, porque la seducción es más amplia. Y Karen, por ejemplo, hablando ahorita de la libido, ¿qué papel también desempeña, ¿no?, la libido en esta parte de la seducción, en la parte del erotismo? Porque tiene esa importancia, y ¿cómo podemos contrarrestar esto? Es decir, alguien a lo mejor toma algo para mantener esta libido, digamos, alta, ¿no? O todo es parte de una cuestión psicológica para hacer esa parte de seducción y esa parte de erótica. Sí, bueno, desde el enfoque que yo trabajo, no nos gusta mucho los medicamentos o de repente ayuda de asistencia de hormonas y esas cosas para recuperar la libido, sino que lo trabajamos más a un nivel mental, ¿no? Con ejercicios, potenciando, quizás dándole variabilidad a la práctica y no tanto como trabajando con hormonas, no es nuestro enfoque en el fondo pensando en que tampoco hay estudios que hayan demostrado que efectivamente sean, valga la redundancia, ¿cierto?, efectivos estos tratamientos. Por lo tanto, trabajamos más desde un punto de vista psicológico. Ahora, no quiere decir que otros profesionales puedan trabajar con esta área y que pueda tener sus propios resultados, pero por lo menos del enfoque de lo que nosotros trabajamos, no va por ahí, ¿cierto? Sino que sí trabajamos, por ejemplo, en establecer aquello que nos erotiza y aquello que nos deserotiza. Y cuando tenemos claridad de aquello que nos erotiza y aquello que nos deserotiza, ¿cierto? Como aquello que me genera un drive, ¿cierto? Que me genera la calentura, ¿no? Decimos aquí en Chile, versus aquello que me saca de eso, ¿sí? Y de eso sabemos cuáles son algunos elementos de ellos. ¿Y esos son muy individuales o hay como una generalidad? ¿Cómo puedo ir descubriendo yo? Porque quizá hay algunas cosas que son muy obvias, ¿no? Que sí siento yo como que, ay, me gusta, o hay cosas que digo, es una cubetada de hielo. Pero hay otras que quizá no me son tan claras. Claro, esa me encantó lo de la cubetada de hielo, porque de verdad que es una cubetada de hielo, como que muchas veces aquello que nos deserotiza nos saca del drive y no hay vuelta atrás. Entonces, por eso es muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Saber qué es aquello que nos calienta y qué es aquello que nos saca. En términos muy generales, por supuesto, cada ser es único e irrepetible en cuanto a aquello que nos calienta, sobre todo cuando hay prácticas sexuales alternativas, ¿cierto? Donde de repente el erotismo pasa por otros elementos, como por ejemplo, no sé, estoy pensando en el látex, en las nalgadas, no sé, en cera caliente o una atadura, ¿cierto? Que son cosas que, por lo general, a la media de las personas, como la campana de Gauss, la media, ¿cierto? No es algo que les erotice habitualmente. Ahora, si hablamos de la media, sí tenemos algunos elementos que sabemos que en general nos erotizan, como por ejemplo, la higiene, ¿sí? Súper, súper importante una buena higiene. Un buen cuidado personal, las uñas muy bien limpias, quizás no tan uñas como esmaltadas o hechas, pero unas uñas bien escobilladas y limpias, bien. Los aromas, el lenguaje, un movimiento más cadencioso, ¿cierto? No ser como tan arrebatado, como, sí, sino que un movimiento un poquito más cadencioso, ¿cierto? La calma o la ausencia de ansiedad, disfrutar con todos los sentidos, ser una persona disfrutante, ¿cierto? Por ejemplo, ayer hablaba una colega, decía, si me como un durazno, decía, disfruto el durazno, me lo como, lo muerdo, lo disfruto, lo gozo. No solamente en lo sexual, sino que también como en la vida misma, darle disfrute y goce a la vida misma, a cada elemento, a tomar una taza de té, como pausa. Y disfrutar con todos los sentidos, verbalizar lo que nos gusta, mostrarnos como una persona segura, ¿cierto? Tener un buen humor, no tener juicios, por ejemplo, y hacer sentir a la otra persona interesante. Esos son elementos que nos erotizan en términos muy generales. Oye, Karen, ¿y por qué estas dos palabras tienen una connotación en general
como negativa, como esto, ¿es cultural? ¿Es en general? ¿O es también dependiendo de la edad? O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, yo creo que tiene algo que ver con temas históricos, ¿cierto? Que tienen más que ver con, bueno, con temas delicados que no me gusta meterme, pero que son como la religión y el Estado, ¿no? La religión eh, por muchos años, ¿cierto? Por siglos, ha, ¿cómo se dice? Bueno, ha hecho que el placer esté asociado con el pecado, ¿no? Y todo, y eso como pensando en la religión, todo aquello que es placentero, desde el punto de vista erótico, ¿cierto? Es pecado. Sobre todo en lo femenino, porque recordemos que, en algún momento lo hablamos esto, pero lo podemos repetir, ¿cierto? Eh, Sabemos que aquellas mujeres que sienten placer son pecadoras porque el placer femenino no es necesario para la concepción, ¿sí? O sea, podemos quedar embarazadas sin placer, no pasa nada. ¿Sí? Por lo tanto, aquella mujer que se erotiza o que siente placer, no ahora, hoy día ya sabemos que estamos en épocas modernas y que no es así. Estoy pensando como, no sé, 100 años atrás. Aquella mujer que siente placer y que expresa placer, ¿cierto? Es una mujer pecadora. Es una mujer pecadora porque no se está centrando en lo que tiene que centrarse, que es la casa y sus hijos y su esposo, ¿no? Por lo tanto, el placer se nos prohíbe desde la religión, ¿no? Y pensemos también de que hablar de sexo, no sé cómo lo dicen en México, pero es muy ordinario, es muy como de baja... Vulgar, Ah, como vulgar o... Sí, vulgar, justamente, hablar de sexo es muy vulgar, entonces eso nos convierte a los sexólogos en personas muy vulgares. Nosotros hablamos de sexo todo el día, hablamos todo el día de penes y de vaginas y de dificultades sexuales, y eso nos convierte en personas socialmente vistas como personas muy vulgares, ¿no? Hemos tratado un poco de desestigmatizar esto, de quitar el estigma de esto y entender de que esto en realidad es algo muy importante, que es inherente en el ser humano, la vivencia de una sexualidad saludable, ¿cierto? Que se puede abordar desde un punto de vista científico y que sí nos podemos reír y sí podemos ser un poco vulgares, pero eso no quita que esto tenga una base científica. claro, y que es una condición natural de todo ser Claro, humano. claro. Exactamente, Claro. absolutamente. Digo, además eso es una necesidad, básicamente. Absol Es una necesidad fundamental, básica del ser humano. Es un derecho humano, de hecho. Oye, Karen, puedo, por ejemplo, si yo no me siento muy seductora, hay gente Ajá. que por naturaleza se siente como si fuera Jessica Rabbit, ¿no? Seductora. Marilyn Monroe. Gente que no, ¿qué podemos hacer para sentirnos seductores y tener como esa seguridad que proyecta esa seducción? Porque si yo no me lo creo, es difícil que pueda seducir a alguien. Sí, es muy interesante tu pregunta porque efectivamente la seducción como dominación de diferentes herramientas, ¿cierto?, de comunicación, nos ayuda a alcanzar objetivos que nos podemos establecer para el bienestar personal. Y tiene que ver mucho, es muy buena tu pregunta, porque efectivamente hay personas que desarrollan una seducción que va más allá de una perfección física, ¿cierto? Pueden ser personas que no estamos, me incluyo en ese grupo, que no estamos dentro de un parámetro como ¿cómo se dice? La norma de aquello que es bello, ¿cierto? Como de un tamaño hermoso, de un rostro hermoso, de un cuerpo hermoso, perfecto, no sé, como sin celulitis, sin estrías, sin... Como... Yo no estoy en ese grupo, yo tengo un montón de celulitis y un montón de estrías. Pero claro, cuando uno, creo que una de las herramientas primeras, ¿cierto?, es el amor propio. El autoconocimiento, ¿cierto? Entender que somos seres humanos, como dice una colega, únicos e irrepetibles, y que tenemos valor en sí mismos, ¿cierto? Y cuando empezamos a incorporar el amor propio verdaderamente, ¿cierto?, adentro, uno se empieza a dar cuenta de que en realidad puede ser una persona muy seductora y probablemente sin ser tan perfecta, ¿cierto? Porque además no lo somos. Y eso Claro. se proyecta, efectivamente. Hay personas, ¿cierto?, que proyectan esta seguridad, que proyectan estas características que tú las ves y tú dices como, o sea,
qué persona más atractiva, qué persona más seductora, y de repente, y como que en verdad no es para tanto, como que en verdad no está tan rica, no está tan rico, pero, pero sí es una persona que proyecta esto. Y creo que tiene que ver con eso, con seguridad, con amor propio, con conocerse sus falencias, con reírse de uno mismo, ¿no? Cuando uno se equivoca o comete algún error, nos reímos, no pasa nada. Uh-huh. Pues bueno, tenemos aquí algunos saludos. Nos saluda Jaime Gutiérrez, nos dice, ya listo para ver el gran programa. Saludos, querida Laura y querida Adi. Nos está también saludando Marisa Ochoa. Y Jaime Gutiérrez Casas, también es, Jaime Gutiérrez Casas nos dice también saludos a... gracias a Karen, saludos hasta Chile. Y tenemos tenemos aquí una pregunta, Karen, y nos dice, en los jóvenes, ¿cómo es esa orientación de la seducción? ¿Cómo se ponen límites? ¿Cómo se maneja un joven o cómo se le orienta? ¿O cómo es esa parte cuando a lo mejor algún joven llega a tu consulta? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Como un joven menor de edad? No, ¿cómo es la misma orientación cuando hay esta parte en tu consulta para un joven que una persona mayor? ¿Cómo es esa orientación para los jóvenes? Me imagino que se refiere a que a lo mejor hoy los jóvenes pues, son más abiertos, claro. no tienen esa parte como histórica, ¿no? Esa parte de que lo ven como un tabú, a lo mejor lo ven mucho más simple. ¿Cómo es en esta parte con jóvenes? Sí, sabes que es interesante la pregunta porque efectivamente, vamos a pensar que estamos hablando de mayores de edad, ¿ok? Porque primero no atiendo a menores de edad, entonces vamos a pensar que estamos hablando de 20 para arriba, ¿ya? Ajá. Como haciendo esa distinción. Ya, si el consultante es de 20 para arriba, ¿cierto? Va a depender, por supuesto, la etapa, de la edad que tiene, para ver cuál es su contexto histórico en el cual ha crecido, ¿cierto? No es lo mismo crecer en los 60 que en los 80, que en el 2000, ¿sí? Que sería como estos jóvenes. Entonces, cuando sabemos la distinción entre crecer en los 60, entre crecer en los 80, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotras, y crecer en los... Nosotras crecimos en finales de los 90, ¿cierto? Claro. Somos todas de finales de los 90. Bueno, haciendo esta 80, los 60, los 80, los 90 y 2000. Y por supuesto que las generaciones más nuevas están mucho más educadas en lo sexual. Educadas para bien, diría yo. De verdad que educados para bien. Sin embargo, ocurre un fenómeno que es al menos lo que yo he observado en la clínica, ¿cierto? Que están más educados en lo sexual, pero pueden ser mucho menos seductores. Okay. Sin embargo, una persona mayor, crecida, por ejemplo, en los 60, puede ser una persona súper poco educada en lo sexual, como en verdad no sabiendo nada, ¿sí? Pero puede ser una persona mucho más seductora, porque tuvo que desarrollar herramientas que hoy día no existen. Hoy día, por ejemplo, tú vas a una app de citas y rápidamente puedes tener una cita o conocer a alguien. Antes no, antes tú tenías que trabajar la seducción. Tú tenías que escribir una carta, llamar por teléfono, pedir que te pasaran con la persona, ir a encontrarte con la persona en la calle. O sea, tenías que desarrollar esas herramientas de seducción que hoy día no existen. Hoy día los jóvenes, no quiero dejar mal parado a la generación de los jóvenes, pero a mí en consulta me llega mucho joven, mayor de edad, que me dice, Karen, en los tiempos de ahora no sé cómo acercarme a una mujer. Wow. No tengo idea, porque ahora todo, desde el feminismo, ¿cierto? Todo es malo, todo, o sea, si yo le digo que es bonita, la estoy acosando. Si yo le digo que si le abro la puerta, se va a ofender porque ella también la puede abrir, ¿sí? Y antes no era así, antes era más simple. No estoy criticando al feminismo en ningún caso, porque creo que nos ha hecho un favor increíble a todas, que los derechos que tenemos hoy día gracias al feminismo, el derecho a voto gracias al feminismo, ¿cierto? Pero sí, en consulta yo he visto este tinte un poquito más pobre, ¿cierto? En donde deja a los jóvenes de todo género, ¿cierto? Que además en este caso es más diverso, porque
etapas, digamos, el género es más, no me quiero enredar, pero el género es un poco más definido en la etapa de los jóvenes. Claro, tenemos no binarios, ¿cierto? Tenemos personas con pene, personas con vulva, ¿cierto? Y estas personas, su expresión es muy diversa, eh, y además muy educados, pero con menos herramientas de seducción. No sé si respondí o me enredé mucho. No, sí, está bien, claro. Sí, como que el día de hoy se acercan y todo está dado, digamos, o sea, es Exacto. nada como Sí, preguntar y ya, no tienen que claro, trabajar por conquistar esa parte o por seducir a la gente, ¿no? Y sí. es que es más Ahora, fácil acercarte en una pantalla, ¿no? Ah, Que en una llamada, que ir a tomar un café. Entonces se exactamente, pierde ese contacto como que hasta exactamente, físico, de olor, en una cita, si nos estás enamorando en un chat, ¿no? O seduciendo en un exactamente, chat. exactamente. Y muchas veces nos enamoramos idealizando, ¿cierto?, a esta persona del chat, no claro. enamorarse, pero te gusta, digamos, esta persona con la que hablas en el chat, y luego le conoces y no tiene muchas herramientas y no hay química y no pasa nada. Entonces, es un tema interesante quizás para profundizar en otra ocasión, pero sí creo que los jóvenes hoy día, un grupo en el cual no me incluyo, Ajá, están con pocas herramientas de seducción por lo mismo. Sí, está claro. todo más dado, como decía Adi. Oye, Karen, ¿qué papel juega esta parte que, digo, a mí me parece como muy esencial de esa parte de la presencialidad, como decía Laura, el aroma, el ver cómo se mueve la persona, cómo se expresa, que es parte como de esa química? ¿Qué papel juega esa química en esta parte del erotismo, de la seducción? Porque justamente es lo que están carentes el día de hoy. Sí, eso, bueno, eso es súper clave. Eh, Siempre se sabe como este dicho que no se sabe si la persona te gusta o no hasta cuando ya hay presencialidad, ¿no? Cuando ya tenemos una cita presencial, ya uno puede definir si hay algo de química o no. Y es algo que en general, sobre todo las mujeres que somos más intuitivas, lo sabemos en los primeros 5 minutos. Sabemos inmediatamente si nos gustó o no nos gustó. Claro, claro. Sí, No, no, somos rápidas para eso. Bueno, quizás también nuestras parejas, pensando en personas heterosexuales, ¿cierto? Nuestras parejas hombres también puedan percibir lo mismo, pero en el caso de las mujeres somos bien rápidas, somos bien intuitivas. Eh, y eso tiene que ver con, claro, con un conjunto de elementos que hacen a la pareja, ¿cierto? A la persona, y que uno puede rápidamente el radar hacer, ¿cierto? Y ya le sacaste la película y te habla, ¿no? Te habla el cerebro, te habla el corazón y te habla la vulva. ¿Sí? Aquí andamos con cosas, en el fondo te dice como sí, aquí es el lugar. O de repente también puede ocurrir que hable el cerebro, ¿cierto? El cerebro diga, esta persona está súper bien, tiene Ajá. estudios, está educado, tiene estabilidad laboral, es una buena persona, ¿cierto? Y el corazón dice, sí, nos gusta porque es bueno, porque es buenito, porque es amoroso, porque nos trata bien, porque es simpático, porque nos cuida, ¿cierto? Y abajo puede decir, ¿sabéis qué? No pasa nada aquí, no nos erotiza, no nos calienta, ¿cierto? Entonces es difícil buscar esa alineación entre cerebro, corazón y vagina. Siempre se habla como en esta caricatura del corazón como luchando con el cerebro, ¿cierto? Yo siempre digo nos falta el tercero, que es la vagina, o el área genital, porque también habla y dice mucho, dice muchísimo. Claro, claro. Karen, por ejemplo, hablando también, además de las uñas limpias, la higiene y esto, si tuvieras que decirnos así 5 tips rápidos como para seducir, tanto hombre como mujer, así como que 5 tips, hazlo mañana y vas a ser un poquito más seductora de lo que ya eres. ¿Qué nos podrías decir, Karen? Mira, algunos tips de seducción. Te voy a dar 10. Ya me estás pidiendo Ok, 5, te voy a dar 10. perfecto. El primer Venga. tip es la autoconfianza y la seguridad como actitud. Súper importante tener self-confidence, ¿no? Y Ok, seguridad como actitud. Eh, Segundo, tomarnos el tiempo, no andar apurados. Eso también es súper importante.
¿sí? No como esto que hoy día se da mucho porque, claro, tenemos poco tiempo, por eso aparecen estas citas de aplicaciones, pero en general tomarnos el tiempo de darle a entender a la persona con la que estamos que es importante, es muy importante, valga la redundancia, ¿cierto? Hacer sentir a la persona importante, creo que es vital a la hora de seducir. Trabajar la vida social, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista de relaciones amorosas o afectivas, ¿cierto? Sino que salir con las amigas, salir con tu grupo de amigos, compartir con ellos, ¿cierto? Salir a hacer cosas nuevas, no sé, ir al gimnasio, no sé, ir a, ¿qué puede ser? A un curso de algo que te guste, ir a, no sé, yo ahora empecé a hacer freediving en apnea y tengo un grupo que se llama Las Hijas de la Ocean y les mando un saludito si es que ven. Y estas son puras chicas que vamos a hacer apnea y es un grupo súper genial, súper diverso además, donde nos encontramos todas en el agua y y es algo que a mí en verdad me llena un montón y que no tiene nada que ver con mi área, no tiene nada que ver con mi rubro, no me encuentro a nadie del rubro, entonces es algo que me llena a mí como ser humano, no digamos desde lo profesional o desde lo familiar tampoco, ¿ok? Un cuarto tip, trabajar el humor. Muy importante tener un buen humor. Un humor además que sea complementario con la persona con la que estoy. O sea, si mi humor es muy negro, de repente la otra persona su humor no es tan negro. O de repente su humor es más inocente, ¿cierto? La otra persona un poco fome. También ahí hay que alinearse con el tema del humor. Pero muy importante el humor. Generar sentimientos positivos en el resto, ¿cierto? Hacerle sentir a la otra persona que está segura, que no le va a pasar nada. Por ejemplo, si yo voy, aterricémoslo, si yo voy a un restaurante, por ejemplo, y me invitan a caminar, y donde voy a caminar no es un lugar muy bueno, muy seguro, ¿cierto? Y tengo la sensación de que me van a asaltar, chuta, ahí no va muy bien la seducción de la mano de eso, ¿cierto? Entonces, sentirnos seguros es muy importante. Okay. Desarrollar la comunicación, por supuesto que hablemos en un mismo lenguaje, ¿cierto? Que hablemos en un mismo... de repente ni siquiera es tan necesario el mismo idioma, pero sí tener buenas estrategias de comunicación verbal y no verbal siempre es bueno para la seducción. Un lenguaje adecuado y sonreír. Por supuesto que es muy importante la sonrisa al momento de la seducción. Siempre es muy importante sonreír. Y el tip final, digamos, el más importante para mí, es mostrarte como una persona disfrutante, ¿cierto? Como que en verdad lo estás pasando bien. Y además, hacer sentir al otro como la persona más importante de ese momento. Okay. Cuando yo estoy con quien sea, si tú logras hacer sentir a la otra persona como la persona más importante de ese momento, ya tenéis un punto ganado de seducción increíble. Porque finalmente eso es lo que buscamos, ¿cierto? Como sentirnos importantes para un otro. Y cuando tú logras hacer eso con un otro, ya has ganado un montón de puntos. Claro. Oye, Karen, y bueno, cuando logramos todo esto, ¿qué pasa en una pareja cuando existe esa comunicación y cuando existe esa seducción, ese erotismo? ¿Qué pasa en un futuro? O sea, ¿es sostenible esa relación o no? Porque hay veces que el otro día estaba platicando con una amiga y me decía, es que yo sé cuándo va a funcionar, por ejemplo, alguna cita con un beso, ¿no? Si el beso no funciona, quiere decir que ya no hubo química. O sea, no necesito llegar a tener sexo con esa persona. Ya no me está gustando. ¿Qué pasa cuando uno está con alguien que no funcionó el beso en un futuro? ¿Cómo puedes remediar eso si de verdad te interesa a la persona? Claro, lo primero que yo preguntaría es por qué te interesa la persona. Como si ya tuviste como el primer drive de que en verdad no es para tanto, ¿cierto? Y ahí tenemos un indicador, es como una red flag súper grande donde sería interesante preguntarnos como qué pasa ahí, ¿cierto?
Por otra parte, creo que efectivamente las mujeres, sobre todo, tenemos como este sexto sentido en donde rápidamente, en 5 minutos, podemos saber si hay futuro o no hay futuro para esa persona como una pareja, como un keeper, ¿no? ¿Es un keeper o es alguien, es one night stand, ¿no? Como eso se lo podemos definir rápidamente. Eh, Sin embargo, a pesar de eso, también creo que no es justo descartar a una persona por un primer beso no muy bueno o incluso una primera relación sexual no muy buena, porque efectivamente no nos conocemos. Y puede ser que ese día haya estado, no sé, súper nervioso o súper nerviosa, o súper, no sé, a lo mejor andaba en un mal día, o a lo mejor en verdad le gustaste mucho, y como le gustaste mucho se puso de nervioso de más. Entonces creo que es bueno no descartar, como de repente ante una mala cita, no descartar inmediatamente, que también estamos en todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero de repente darle una segunda vuelta y ver cómo funciona, puede ser una buena estrategia. Ahora, creo yo que si llevamos 3, 4, 5 citas y la cosa no funciona, como amiga, Ya escapa de no ahí. funcionó. Ay, Lili, ya. Ahí no es. Sí, 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 no, escapa de ahí. Como ahí yo te preguntaría, si vais en la quinta cita y no está yendo bien, yo te preguntaría, ¿por qué estás ahí? Como, ¿qué Claro, buscas? Ahí claro, mejor arranca, como si hay 8.000 millones de personas en este planeta, como en verdad, ¿cuál es tu obsesión con eso? claro. Ay, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Karen. Mentira, Adi, no puedo creerlo. Para mí empezamos hace 5 minutos. Sí, 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 qué barbaridad. Y bueno, pues yo creo que deberíamos de hacer una segunda parte, que vamos igual. Obvio, sí, quedó un montón de material en el tintero. Claro, claro. Claro. Sí. Y Además, ya bueno, eres parte de la programación básica de Telered Network. sí, sí, sí. Y de verdad Pues es que Muchas gracias. vemos entonces el siguiente miércoles y vamos a programar la segunda parte de este programa con Karen. Excelente. Gracias a Súper. Mike Pérez en la producción, al ingeniero Carlos Sandoval por este espacio y muchas gracias a ti, Karen, por venir a Verdad es que Desnudan a platicar sobre estos temas tan importantes que no cualquiera los maneja como tú. Entonces, bueno, Muchas gracias. y nos vemos la siguiente semana. Chao, muchas gracias. Gracias.